¿Por qué existen tantas denominaciones dentro del cristianismo? ¿Cómo puede esta realidad afectar la unidad por la que Cristo oró de manera tan ferviente a su Padre, según el Evangelio de Juan, capítulo 17? ¿Existe alguna manera de resolver esta realidad? Este es el tema que traeremos tratando en el programa de hoy. Les habla el pastor Héctor Delgado y quiero aprovechar la oportunidad, como siempre, para enviar un afectuoso saludo a todos los que siguen este programa, a los que cada semana están conectados, incluso haciendo las retransmisiones y pidiendo a otros que también puedan ver el programa. Que el Señor pueda bendecirles rica y abundantemente. Me acompaña el pastor Dauris Contreras. Saludos, pastor Delgado. Gracias por estar conmigo en este programa y yo estar contigo también. Gracias a nuestra audiencia, gracias a las personas que siempre nos acompañan, siempre nos ven a través de Facebook o YouTube o la Radio Esperanza New York. Es un privilegio para nosotros poder contar con su audiencia y oramos para que Dios pueda guiarles a través de el pequeño aporte que hacemos en la discusión de los temas los cuales presentamos. Agradecemos de corazón a Dios y a ustedes por estar con nosotros, de verdad que sí. Le invitamos a que puedan compartir con otros esta transmisión y recuerden también suscribirse al canal de el pastor Héctor Delgado, Dauris Contreras también, y que puedan también tener otros temas que el pastor Delgado presenta allí. Vamos a comenzar con una oración para seguir hacia adelante. Padre bueno, damos las gracias porque nos has regalado una nueva oportunidad para presentar este programa. Queremos que tomes el control de nuestras mentes y que las ideas que hemos de presentar sean ideas que puedan esclarecer y al final pues podamos reflexionar para tomar buenas decisiones. Oramos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien, preguntamos al principio por qué existen tantas denominaciones. Pues ese es el subtítulo que hemos puesto al tema que estamos estudiando en el día de hoy, y el título primario es Cristianismo dividido. Y ciertamente las divisiones que se perciben dentro del cristianismo preocupan a todo cristiano que sea genuinamente comprometido o que esté genuinamente comprometido con la palabra de Dios. Me gustaría decir, a manera de introducción, que cuando hablamos del estudio de las religiones, incluyendo la nuestra, la cristiana, debemos tomar en cuenta que el fenómeno de la división dentro de las religiones parece ser como una regla general o inevitable, y que, como conversábamos fuera de cámara, pastor Contreras o Dauris, esto corresponde más a un fenómeno de la naturaleza humana. Difícilmente exista un partido político, una institución o una entidad cualquiera que esté conformada por seres humanos y que en algún momento no enfrente el desafío de la división. Y es que los seres humanos piensan uno de una forma, otro de otro. De pronto una idea que se entiende hoy de una manera, mañana se está interpretando de manera distinta, y eso puede ser una causa de división. Eso es correcto. ¿Perdón? Por alguna razón. Sigue adelante. Sí, cuando hablamos del cristianismo, por ejemplo, tenemos que pensar en muchas denominaciones que la conforman, y esas denominaciones a su vez están conformadas a veces por movimientos diferentes que lo conforman a su misma vez. Pero hablando del cristianismo, tenemos que ver en función del catolicismo, las iglesias protestantes, las iglesias ortodoxas, también las iglesias ortodoxas orientales y la iglesia asiria de Oriente. Y pensando en el judaísmo así, nada más, manera de repaso, también el judaísmo enfrenta la realidad de que hay ramas dentro del judaísmo, como la ortodoxa, la ultraortodoxa, está la conservadora, pero también el ala reformista, la secular, la caraíta, incluso la nazarena. Y sin dejar el Islam fuera, dentro del Islam existen corrientes, y está allí la corriente chií, la corriente suní, la Harayí, está la Sufí y dos más que podemos mencionar, la Zeta y la Coránica. Así que, Dauris, realmente, cuando hablamos de denominaciones, ¿por qué existen tantas? Podemos ver que no solamente es un fenómeno que afecta al cristianismo, sino también a otras denominaciones. Y si pensamos en el hinduismo y el budismo, también encontraríamos ramas dentro de estos
fenómenos religiosos. Sí, eso es cierto, Héctor. Tú decías ahorita el elemento humano. Dios dio a cada persona una razón. Cada cabeza es su mundo. Y nosotros, como seres humanos, es evidente que tenemos esa capacidad de pensar diferentes o ver ciertas perspectivas diferentes. Y bueno, no queremos tomar más tiempo ya en esta parte. Vamos a ir directamente a lo que nos concierne. Precisamente que es un fenómeno humano, y al final de este programa vamos a entonces llegar a una conclusión sobre qué podemos hacer frente a esta realidad humana y que pareciera ser que no tiene solución al parecer. Cuando hablamos de la comunidad cristiana, nosotros al estudiar el testimonio de los primeros apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, nos encontramos que aún con Jesús, los apóstoles estaban divididos. Y Jesús siempre llamó la atención a eso. En el caso de ellos, era un asunto de poder, debido a que ellos creían que Jesús, como el Mesías, era un líder político. Y como líder político, ellos iban a ser el gabinete de ese gobierno. Entonces, se peleaban sobre quién sería el mayor, quién iba a estar a la derecha, quién iba a estar a la izquierda. Y las divisiones que habían entre ellos, por lo general, era de ese tipo. No era realmente una división de doctrina per se, sino una división de poder. Cristo hizo una famosa oración en Juan capítulo 17 y presentaba la necesidad de que los cristianos, de que los discípulos de él fueran uno como él y el Padre eran uno. Una de las cosas que Cristo hizo para fomentar la unidad entre los discípulos fue el concepto de la humildad y que el que va a ser el líder tiene que ser el menor. Y Cristo lavó los pies de los discípulos y dijo, así como yo lo he hecho, ustedes también deben hacerlo. En otras palabras, el elemento de la humildad era un elemento que de alguna forma promovía la unidad entre los discípulos. Ahora, Dauri, ¿podríamos decir que Cristo estableció normas muy elevadas o tan elevadas que no ha sido posible cumplirlas? Porque Cristo ora por la unidad, pero lo menos que ha habido en la historia del cristianismo es la tan anhelada unidad por la que Cristo oró. Entonces, ¿creemos que las normas están muy elevadas? Me parece a mí, en el contexto, yo diría que en el contexto de la oración de Jesús, la división de los discípulos estaba no por el asunto de doctrina, sino, como dije al principio, por el asunto del poder, el poder. Y ese es uno de los factores que mueve a la división. Perfectamente. Ese es uno de los problemas que causa la división de la iglesia, no necesariamente doctrinal, una mezcla de lo doctrinal con lo del poder también. Pero si tú notas, la iglesia cristiana se desarrolla en un contexto judío y los cristianos judíos hasta ese momento, aún después de Cristo, siguen yendo al templo, decíamos, y iban a la sinagoga los sábados, se reunían los sábados en las sinagogas. La iglesia cristiana siempre guardó el sábado, será otro tema que vamos a tocar, pero con el tiempo, debido a que los judíos que habían aceptado a Jesús insistían en que las personas que aceptaron a Cristo, que no eran judíos o gentiles como les llamaban, debían guardar no solamente la circuncisión, sino todas las demás leyes judías, sean esas rituales o de cualquier otra manera. Esto ahondó más los problemas entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, al punto que hubo una división completa, y para el final del siglo I, incluso se hizo una maldición que toda persona debía recitar antes de entrar a la sinagoga para así darse cuenta quién era cristiano. Y esa maldición era una maldición hacia Jesucristo. Así ellos purgaron a todo aquel que creía en Jesús de las sinagogas judías. Bueno, porque el hecho es que cuando se produjo ya una división teológica profunda entre los judíos y los cristianos, decidieron ponerle fin a una práctica que de momento le permitía a los cristianos adorar junto en el templo y compartir sus doctrinas con los judíos. Algo que ocurría antes de eso entre los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes, los esenios. Bueno, los esenios
estaban totalmente apartados. Estaban aparte, sí. Sí se decidieron separar totalmente de los grupos religiosos judíos de los días de Cristo. Aunque en el contexto entre judíos y cristianos también entra un elemento político, porque ya cuando eso ocurre, esa maldición en la sinagoga fue después de la destrucción de Jerusalén, y como los cristianos judíos huyeron de Jerusalén, como Cristo les había dicho, que cuando vieran la ciudad cercada que huyeran, pues los demás judíos vieron eso como una traición a la patria. Entonces, eso también se añadió al punto de la maldición hacia los que creían en Cristo Jesús. Pero es evidente que se dividió la iglesia de los cristianos gentiles y los cristianos judíos se dividieron, y más adelante en el siglo I, ya cuando muere Juan, que es el último discípulo, y bueno, ya desde el mismo Pablo había predicho algunas doctrinas que iban a entrar en la iglesia. Dice, vendrán entre vosotros lobos vestidos de ovejas que no perdonarán al rebaño. Y habían algunas ideas que ya durante el tiempo de Pablo y de Juan, de hecho, tanto el evangelio como también las cartas de Juan, algunas de ellas atacan algunas ideas, herejías que estaban comenzando a surgir en la iglesia. Eso no se quedó allí, sino que cuando muere Juan, el último discípulo, pues esas herejías continúan funcionando. Y entonces más adelante, el siglo I, el siglo II, la iglesia es perseguida. No es hasta el siglo III cuando ya la iglesia viene a ser la religión del Estado, cuando allí se hace el primer concilio general por Constantino, que se hizo en el año 325 para discutir una idea acerca de cristología, sobre quién era Jesús, si Jesús era divino, si era humano. Ahí entra la división arriana, y a través de todo el primer milenio, en los primeros 1000 años del cristianismo, ocurrieron unos 7 concilios aproximadamente, más, pero hubieron 7 concilios principales. En Nicea, en Calcedonia, en Éfeso, en Nicea otra vez, y cada uno de esos concilios, si tú notas, tenía un enfoque en la forma como se veía la persona de Cristo o como ellos definían a Dios. Y hubo varias divisiones. Por ejemplo, hubo un grupo que llamaban los marcionistas, con Marción, que creía que el Dios del Antiguo Testamento no era igual al Dios del Nuevo Testamento. Estaban también los montanistas, los abelianos, los nestorianos, arrianos, cuartodécimanos, luciferianos, no de Lucifer el diablo, sino de Lucifer de Cagliari, un obispo que se llamaba Lucifer. Y durante todo ese tiempo, Héctor, esas pequeñas divisiones que hubo fueron grupos que salieron de la iglesia cristiana. Estás en mute. De modo que durante ese tiempo, a pesar de esos cismas, digamos herejías que salieron de la iglesia, todo eso nos muestra todo lo que la iglesia tuvo que pasar con las diferentes ideas que surgían, pero al mismo tiempo, y algunas de esas ideas eran puestas en sujeción con mano fuerte, con mano dura, y otras veces a través de la persecución. Bien, vamos a pasar a esta breve pausa e inmediatamente continuamos con el tema de hoy. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. En esta ocasión estamos estudiando cristianismo dividido. ¿Por qué existen tantas denominaciones dentro del cristianismo? Y hemos podido ver hasta aquí una historia amplia, así de manera condensada y resumida, que muestra todos los problemas que la iglesia enfrentó durante los primeros siglos para contrarrestar los errores teológicos que de alguna manera estaban asociados al tema de Dios, Cristo, el Espíritu Santo y la Trinidad, si se quiere, para mencionarlo de esa manera. El hecho es que la división, hasta donde hemos podido ver, parece ser como un fenómeno humano, propio de la naturaleza humana. Cada vez que pensamos en divisiones que ocurren por causa del poder o por problemas teológicos,
podemos rastrearlos hasta la naturaleza humana misma. En una ocasión, el apóstol Pablo en Primera de Corintios, ya en los tiempos apostólicos mismos, enfrenta a una iglesia que está pasando por situaciones de divisiones muy complejas, como que ya se habían formado grupos, que a su vez habían formado partidos con ciertos personajes. Pablo dice en el capítulo 12, el verso 12 del capítulo 1 de Primera de Corintios, me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolos, otros a Cefas y otros aún, yo a Cristo. Pablo dice en el capítulo 3, verso 4, que todo eso es el resultado de la naturaleza carnal de los seres humanos. Podemos decir que esta es la parte más negativa, pero de alguna manera termina siendo un fenómeno inevitable. Cabe destacar, Héctor. ¿Perdón? Ok, termina con la idea para decir este concepto. Recuerda que fuera de cámara estuvimos hablando un poquito también de esto, tratando de encontrar razones. Y cuando llegamos a que esto es como inevitable, dijimos que deberíamos lograr que esto no ocurra. Luego tratar de que si ya ocurrió, entonces adoptar la actitud más correcta posible para lidiar con esto. Cuando la iglesia apeló a la espada, a la fuerza, a la presión, a la desfraternización, yo pienso que utilizó métodos válidos e inválidos. Si la iglesia desfraterniza a alguien que se desvía de la fe desde su perspectiva doctrinal, se entiende, porque nadie está obligado a mantener en su seno de una denominación una persona que está enseñando todo lo contrario. Pero cuando la iglesia utiliza el poder estatal o civil para perseguir o matar a una persona que se desvía de su doctrina, pienso que la iglesia está utilizando ya un elemento ilegítimo. Sin embargo, también eso era algo propio de aquel tiempo. Así se resolvían las cosas. Y quiero destacar dos cositas aquí, Héctor. Mira, durante esos primeros 1000 años de historia eclesiástica, surgieron muchas doctrinas que no necesariamente eran bíblicas. Así es. Damos gracias a Dios, por ejemplo, que hoy tenemos la Biblia que tenemos, con los 27 libros del Nuevo Testamento y los demás que ya estaban en el canon judío. Es importante destacar que en los primeros siglos de la iglesia se luchó mucho contra ideas espurias y libros espurios que no eran verdaderos. Y la iglesia tuvo que enfrentar esas ideas al encontrar que los mismos libros que tenemos hoy día, ellos se explican el uno al otro y de ellos mismos sale la unidad de lo que tenemos. Ahora, es interesante. De hecho, discúlpame, ese punto también es un tema de división dentro del cristianismo. Yo sé. Porque dentro de las denominaciones cristianas tenemos, por ejemplo, el catolicismo con un canon ampliado. Y a los grupos evangélicos y protestantes con un canon abreviado. Eso es un tema que lo podríamos tratar aparte. Sí. Interesante, pero también es motivo de división. Así que la iglesia que de pronto logra ver en su seno la conformación del canon es la que termina o alterándolo, añadiéndole de más, o en el hipotético caso de que haya que añadirlo, no lo hace una facción porque entiende que no deben entrar. El asunto con esto, Héctor, es el siguiente. Nosotros lo que tenemos de los libros apócrifos realmente no es, ya estaban allí porque son libros judíos, no son libros cristianos. Ningún libro apócrifo del Nuevo Testamento entró en el canon. Lo que quiero decir es que aún con la doctrina de la Biblia, del Nuevo Testamento, aún con esa doctrina, aún cuando la iglesia pudo tener el discernimiento para, a fin de cuentas, nosotros tener el Nuevo Testamento que tenemos, la tradición se impuso sobre la palabra escrita. Entonces, cuando tú unes dos cosas, y de hecho, algunos de esos libros apócrifos es porque condonan muchas de las creencias falsas que no son bíblicas y que se increparon en la iglesia. Exactamente. Esa es una de las razones por las cuales se mantuvieron esos libros. Pero lo que te quiero decir es que a pesar de la doctrina neotestamentaria sobre la iglesia y sobre la verdad, sobre la doctrina sana que presenta la Biblia y sobre la advertencia de las herejías que iban a entrar, aún así
en la iglesia surgieron doctrinas como la adoración a las imágenes que fueron atacadas por los iconoclastas, la adoración a los santos, a los muertos, ese tipo de cosas. So, a pesar de eso se mantuvo en una iglesia cristiana. Por otro lado, el acto no el acto, digamos, el hecho de que la iglesia llegó a ser la religión del Estado y poco a poco el poder político fue bajando y fue subiendo el poder religioso. Entonces, esa iglesia adoptó la misma forma romana para gobernar la iglesia. Entonces, ¿qué hacía? Ahora podía usar el poder para contrarrestar los herejes a través de la muerte y todo eso. Sin embargo, sea con fuerza lo que sea, la iglesia se mantuvo una hasta los primeros 10 siglos. Atento a lo que fuera, se mantuvo hasta los primeros 10 siglos. En el 1054, me parece que es cuando ocurre el gran cisma de la iglesia. Ya no un grupito, sino que ahora se divide grandemente la iglesia entre lo que hoy conocemos como la iglesia occidental, la iglesia romana, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa de Oriente. ¿Qué nos puede decir Héctor acerca de esto? Bien, bueno, hasta ese entonces, hasta el 1054, había como una forma de gobierno llamado pentarquía, que era más o menos como una autoridad universal en la cristiandad que se ejercía a través de 5 obispos de 5 sedes episcopales, y estos obispos a su vez eran llamados patriarcas, y estos eran el patriarca de Roma, el de Constantinopla, el de Alejandría, el de Antioquía y el de Jerusalén. Pero el cisma de Oriente y Occidente le puso fin a esa forma de gobierno. Algunos de los problemas que motivaron esta división entre el cristianismo occidental y el cristianismo oriental tenía que ver con la idea de la procesión del Espíritu Santo. ¿Procedía el Espíritu Santo del Padre o procedía del Padre y del Hijo? Allí apareció la palabra filioque, que significa, un término latino que significa y del Hijo. Entonces, cuando Occidente añadió a uno de los credos, me parece de Nicea y de Constantinopla. El credo de Nicea, realmente. Sí, ya el de Constantinopla, de hecho, había confirmado el de Nicea, pero posteriormente se le añade, no se sabe cómo ni bajo qué circunstancias, pero se le añadió. Entonces, en ese caso, el patriarca de otro lugar, que no recuerdo exactamente cuál ahora, hizo una protesta formal, pero cuando protestó no se le hizo caso. Finalmente, cuando Occidente adoptó oficialmente el credo enmendado, que incluía la expresión el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, ahí está el filioque, esa palabra que significa y del Hijo. Entonces ya Oriente no pudo tolerar más la situación, que duró varios años en discusiones, y finalmente se produjo la división. Pero también habían otros problemas que estaban allí. Se estaba discutiendo si se podía usar pan con levadura o pan ácimo en la Eucaristía. Luego también se estaba lidiando con la reivindicación del obispo de Roma, que apelaba a una jurisdicción global sobre todas las iglesias, cuando los otros obispos decían, no, pero es que tú eres un obispo de una localidad y no puedes pretender ser obispo de otras localidades, porque cada quien tiene la misma autoridad. Tú podrías ser primero entre iguales, pero no primero totalmente sobre todos. Cuando hablamos de credo, es importante, Héctor, para que la gente sepa, cuando Héctor habla de credo niceno, se refiere a una declaración de fe, claro, que fue adoptada en el siglo IV y especialmente vino a razón del problema arriano, de un grupo que creía que Cristo no era divino. Cuando hizo el concilio mandado por el mismo Constantino, pues los obispos llegaron a un acuerdo y escribieron un credo, una declaración de fe. Y en esa declaración de fe había la creencia en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas simples frases del Hijo, esas simples cositas trajeron división en la iglesia. Continúa. Así es. De hecho, Philippe Goiret, él es vicerrector de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, le dijo en una entrevista a la BBC Mundo, esa única palabra, filioque, que significa y del Hijo, ha generado concilios, guerras, malos entendidos, y por ella nos hemos peleado por 1000 años. Yo creo que ya agotaron los 1000 años de Apocalipsis. El asunto es que, Héctor, en esa división, tú mencionaste varios elementos, ya mencionaste el elemento de el uso del pan sin levadura,
que el Oriente decía que se podía usar pan leudado, mientras que el Occidente, cuando hablamos de Oriente y Occidente, nos referimos a Roma, la Iglesia Católica Romana, ese es el Occidente. Y cuando decimos Oriente, nos referimos a la Iglesia Ortodoxa, sea esta rusa, sea esta ucraniana y la Iglesia griega. Ese es el cristianismo oriental. También mencionaste entonces el elemento del credo niceno, con esa palabra que acabas de mencionar. También estaba el celibato. Los orientales creían que los obispos se podían casar, mientras que los occidentales o los de Roma entendían que no, que debía ser célibe el que era obispo. Y también estaba el tema del purgatorio. El tema del purgatorio también estaba ahí porque la Iglesia Católica lo incluye en uno de sus credos, pero la Iglesia Ortodoxa lo desconoce. Perfecto, pero esos eran más los problemas más básicos por los cuales hubo ese gran cisma entre esas dos denominaciones. Ahora, después de allí, llegamos ahora a las divisiones con el protestantismo. Ya en el asunto del protestantismo, y aquí sí el asunto es bien más, es clave y es más fuerte, porque ya aquí son asuntos doctrinales que tienen que ver con la salvación per se. El mayor... Y lo que empujó más a los protestantes, a Lutero y a los demás obispos o monjes que estuvieron levantando el nuevo protestantismo, fue al ver la corrupción que había en la iglesia en ese momento y el asunto de que nosotros solamente podemos ser salvos. La iglesia es el único canal a través del cual lo que administra la iglesia, la salvación ocurre a través de los diferentes, ¿cómo se llama esto, Héctor? Sacramentos. Bueno, también eso fue un punto de división. Sí. Cuando tanto Lutero como Zwinglio, Juan Calvino y los demás reformadores surgen, al principio ellos no querían hacer otra religión, sino reformar la iglesia, pero no se pudo. Y entonces, al ver que solamente la Biblia la podía manejar la iglesia, los líderes de la iglesia entendieron que el pueblo también necesitaba estudiar la Biblia, conocer la palabra de Dios, que también es el otro punto, que aquí no se acaba la historia, así que seguimos hablando de cada una de esas cosas. Sí. El punto es que los protestantes surgieron y aunque había algunas ideas diferentes entre los mismos protestantes, los unía la idea de que somos salvos por la gracia a través de Cristo Jesús. De allí entonces salen diferentes denominaciones, salen los luteranos, salen los que siguieron a Calvino, salen los que siguieron a Menón, llamados menonitas, y salen otras denominaciones, hasta que viene lo que se conoció como un primer reavivamiento. Aquí en América, ya América fue descubierta, aquí en los Estados Unidos hubo un primer despertar, un despertar que vino con algunos predicadores de Inglaterra, como John Wesley, su hermano también, y surgieron denominaciones como la denominación bautista, la denominación metodista, y entonces en un segundo despertar religioso, entonces ocurren otras denominaciones como los mormones, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, los Testigos de Jehová, entre otras, y más adelante surge la Iglesia Pentecostal, en fin. Hoy día son cientos de denominaciones cristianas que nosotros tenemos. Y los apologistas católicos le preguntan a los protestantes cuál de las 30,000 es la que representa la iglesia verdadera. Realmente el número 30,000 es un número exagerado, pero lo cierto es que son bastantes las denominaciones y los grupos religiosos. Entonces, con esto, Héctor, hay un tema que vamos a tocar tal vez la siguiente semana que tiene que ver con el ecumenismo, porque la iglesia católica se dice ser la iglesia madre y entiende que las hijas deben regresar otra vez. Ustedes también tienen que regresar otra vez aquí, porque al final esta es la iglesia madre. Hemos de saber que la Biblia ya profetizaba de que la misma iglesia, la iglesia pura de Dios, la iglesia apostólica, esa iglesia que Cristo fundó, en el libro de Apocalipsis presenta que esa iglesia se iba a dañar, doctrinalmente hablando. En profecía se presenta esto. Y presenta que esa misma iglesia pura, que presenta, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12,
ahora viene como una iglesia en Apocalipsis 17, vestida de escarlata y todo eso, una iglesia totalmente diferente. Y que ya será otro tema de discusión. El punto es que hay mucha división en la iglesia cristiana. ¿Cómo nosotros deberíamos ver, cómo deberíamos juzgar estas divisiones? ¿Cuál es el criterio que deberíamos tener nosotros para juzgar estas divisiones? ¿Cómo yo saber qué denominación es la denominación correcta? ¿Cómo yo entender si estoy en la verdad? ¿Cuáles son los elementos necesarios para yo definir dónde yo estoy? Si estoy en la verdad o no estoy en la verdad. Bien, sería fácil para nosotros que somos adventistas del séptimo día decir, bueno, nosotros estamos en lo correcto, tú tienes que convertirte al adventismo y resuelto el problema. Sin embargo, aquí ya llegando al final de nuestro programa, porque el tiempo se nos está terminando, me gustaría decir que quizás siguiendo el ejemplo de Cristo en este punto, podamos encontrar un punto de apoyo para responder, para empezar a responder las preguntas que ya el pastor Contreras mencionó. Pero antes de eso, me gustaría decir que primero que todo, yo debo ser una persona comprometida con la unidad en la iglesia. Yo debo cuidarme de tener un espíritu independiente que se niega a reconocer la experiencia y la autoridad del liderazgo de la iglesia. Y segundo, no ser una persona tan ingenua que no pueda apartarme de una enseñanza incorrecta cuando yo pueda encontrar algo en la Biblia que me diga a mí que estoy creyendo algo que es incorrecto. Cuando dice la iglesia, ¿cuál iglesia, Héctor? No, cualquier iglesia. Okay, porque obviamente podemos decir, yo como adventista creo que tú no vas a encontrar problema entre nosotros, pero estoy hablando en sentido general. Ok, perfecto. Pensando en tantas personas que nos están escuchando y que creen en la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios, que creen pertenecer a la iglesia verdadera, pero que en el fondo puede que más adelante te encuentres con una realidad que el Espíritu de Dios te muestre en su palabra. Y a través de su palabra es que el Espíritu te hace una nueva criatura, un genuino creyente. Lo que estás diciendo, Héctor, entonces es que para tú poder darte cuenta, lo primero es que tengas la palabra como tu guía. Bueno, lo primero que dije antes de eso es estar comprometido con la unidad de la iglesia porque es importante. Y segundo, tener la palabra de Dios como norma de fe y de práctica. Recuerden, por ejemplo, cuando Cristo se confrontaba con los líderes judíos. En ocasiones respondía, ¿cómo está escrito? ¿Cómo tú lees? En la ley está escrito o en vuestra ley está escrito. A Moisés y a los profetas tienen. Cristo está moviendo a las personas que no ven las cosas como él las ve a un punto en el que pueden terminar mirándolo de la misma manera. En otras maneras, Cristo confronta a la gente con la palabra de Dios, Héctor. Así es. Indiscutiblemente, la palabra incluso es utilizada para Jesús vencer a Satanás en el desierto de la tentación. Por consiguiente, la palabra puede ser la misma espada que vence al enemigo, la misma espada que vence el error en el que yo pueda estar. Puede ayudarme a mí a abrir camino a través de la confusión que evidentemente se genera a través de tantos grupos y divisiones. Claro. Y en ese terreno encontrar el fundamento sólido para llegar a conclusiones adecuadas y quizás terminar en la iglesia que Dios quiere que termine y ojalá sea en el pueblo remanente de Dios de este tiempo. Así es. Yo terminaría, Héctor, diciendo lo siguiente: y divisiones siempre habrá, diferentes interpretaciones siempre habrá, incluso el mismo diablo usó la misma Biblia para atacar a Jesús. El hecho de que alguien use la Biblia no significa que tenga la verdad porque te diga un argumento con la Biblia, porque el mismo diablo también sabe cómo usar la Biblia. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente: todo aquel que quiere conocer la verdad y quiere llegar a la luz, Dios no lo va a dejar en tinieblas ni lo va a dejar en el error. Yo te animo a que tú con toda sinceridad le digas: Señor, yo quiero ser guiado por ti. Ilumíname para que a través de tu palabra yo pueda conocer la verdad y cuál es tu voluntad para mí. Y si tú lo haces con toda sinceridad de corazón, Dios te va a iluminar y te va a llevar al lugar correcto. Si estás en el lugar correcto, estás en el lugar correcto, pero déjate guiar por el Espíritu Santo a través de lo que ya Dios ha dejado en su palabra. Y Dios no te va a dejar solo. Bien, será hasta la próxima entrega. Gracias por habernos acompañado. Oramos para que el Señor pueda iluminarte, guiarte. Si estás en el camino correcto, como dijo el pastor, que reafirme esa realidad. Y si no lo está, que el Señor pueda mostrarte cuál es el camino que quiere para ti. Que Dios te bendiga.